casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy tenemos un tema interesante que creo que va a dar mucho de sí, que es pues los gustos musicales, todo el tema musical y cómo nos ha referenciado la música a cada uno o a los dos en nuestras vidas. Pues sí, tema interesantísimo porque, bueno, pues creo que los dos somos bastante aficionados a la música en general. Hoy deberíamos indagar, ¿no?, qué diferencias generacionales hay entre tu visión de la música, la mía, y, bueno, pues cómo de algún modo nos hemos influido mutuamente en estas cuestiones, ¿no? Y cómo la sociedad nos ha influido, claro. Pues quería empezar preguntándote, papá, por tus gustos musicales a lo largo de la historia. También me puedes decir los que tienes a día de hoy, pero bueno, cómo han ido un poco evolucionando desde que eras un niño o un adolescente hasta ahora, un poquito tu cronología musical. Sí, esto es curioso, ¿no? Porque cuando yo hablo de música hoy, pues la gente enloquece, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy muy ecléctico musicalmente hoy, ¿no? Quiero decir, yo puedo escuchar flamenco, por ejemplo, y música clásica, puedo escuchar jazz, puedo escuchar blues, muchos géneros diferentes. La música me encanta en muchísimas de sus variedades y por tanto estoy abierto a muchas de ellas. Pero por supuesto que sí que ha habido una evolución en mi vida y esa es innegable. ¿Qué era yo de joven? Bueno, pues yo de joven era un rockero, es decir, mi primer gusto musical fue por el rock and roll. Años 70, principios de los 80, pues lógicamente el rock era lo que más atraía a los jóvenes, no solo por la música en sí misma, sino por lo que suponía, ¿no?, de movimiento contracultural, ¿no?, de movimiento que luchaba un poco contra lo establecido, ¿no? Entonces esa evolución ya desde el rock pues fue pasando a todo lo demás, poco a poco, en un universo un poco largo de cosas. En unos momentos entró un tema y en otros entró otro. Una pregunta, papá. Antes del rock, que me imagino que sería un poquito más tu adolescencia o tu juventud, ¿qué recuerdas como de pequeño? Aunque no fuera la música que tú eligieras, pero ¿qué recuerdas de qué sonaba en casa o qué podías escuchar ahí? Sí, a ver, en casa, ¿qué iba a sonar? Familia andaluza, obviamente, pues sonaba copla y flamenco. Eso es la música de mi niñez, ¿no? En casa, pues mis hermanas mayores pues oían copla fundamentalmente. Bueno, mi hermana mayor, Ana, oía copla. La intermedia, esa ya era más de la generación de los guateques, ¿no? Duodinámico, los brincos. Esa era la música que yo oía cuando podía tener 7, 8, 10 años, ¿no? Salvatore Adamo, me acuerdo que me hablabas mucho de él, que la bailaba con el tío Diego, Rafael, la verdad. Claro, así es decir, en los guateques que hacían en casa, pues cuando ellos eran novios o con otros amigos, pues esos era lo que se oía, ¿no? Se oía el duodinámico, se oía Adamo, los brincos, era esa música que oías de pequeño, que bueno, siempre me ha gustado también y me sigue gustando hoy, pero no fue la música en la que yo recalé más en la adolescencia, ¿no? ¿Y del abuelo Martín te podía venir algo tipo Juanito Valderrama? Me has hablado mucho de esto alguna vez también. Sin duda. Mi padre es su cantante de flamenco favorito, o uno de los cantantes de flamenco favorito. A él le gustaba la copla y el flamenco, era Juanito Valderrama, ¿no? Esa vertiente del el fandango, ¿no?, que es uno de los palos flamencos, ¿no? Le entusiasmaba, ¿no? Y tenía, pues, lo oía en la radio, tenía casetes de Juanito Valderrama, que yo todavía creo que guardo alguno por ahí. Y sí, esa música la oía mucho. ¿Qué canción era exactamente? Que la cantabas mucho. Bueno, El emigrante, ¿no? Esa es más típica de Juanito Valderrama, pero luego había una copla que él cantaba continuamente. Mi padre no cantaba mal, yo canto horriblemente mal. Mi padre no es que cantara bien en el sentido profesional, pero cantaba mucho Rocío, una de las coplas, ¿no?, más célebres, ¿no?, de la copla andaluza, ¿no? Yo creo que en esta época, por establecer un poco paralelismos por épocas, si te parece, papá, yo creo que empecé mucho, fíjate, mis gustos musicales estuvieron muy mediatizados, lamentablemente, por Operación Triunfo. Pero sí que creo que ese programa, con 12 años que yo tenía, me dio a conocer muchas canciones o música de otros artistas a los cuales me dediqué a investigar. Entonces, al final, acabé escuchando artistas de ese programa. Claro. No solo la música de ese programa, sino artistas que habían versionado en las galas. Claro. Entonces ahí recuerdo que empezó mucha afición mía también por la música y luego ya más adelante, quizá con 16 años, yendo mucho en el coche por la mañana al colegio contigo, Kiss FM. Entonces me influenció mucho la música de los 80, 70, 80, 90 en esa época y la conocía a través de Kiss FM, de la radio. Y luego recuerdo que me bajaba muchas de esas canciones en el emule o algunas cosas de estas para tenerlas en casa porque había como discos
que a lo mejor no teníamos nosotros en casa o que eran muy, muy raros, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Ahí en esa época yo creo que, sobre todo en 80 avanzados y 90, ¿no? Pues la movida madrileña influyó también mucho en nuestras vidas, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué te diría yo? Mecano, un Gabinete Caligari, todos estos, pues se oía mucho, ¿no? Yo los oía mucho también, ¿no? A pesar de que no eran tampoco quizá mi opción preferente, pero sobre todo en el coche, ¿no? Pues quizás se ponían mucho y eso te influyó, ¿no? Yo era una de las preguntas que tenía y creo que en ese sentido ya en cierta medida las contestado, pero por si tienes que ampliar algo más, ¿no? A mí también me gustaría que nos contaras un poco acerca de hasta qué punto tus gustos musicales se han desarrollado por pues, tus vivencias propias, por tus amigos, por tu vida, o qué has heredado, ¿no? De los nuestros, ¿no? O qué recuerdas más de los nuestros, ¿no? Yo pienso que Mecano obviamente me influenció mucho por escucharlo en el coche. Lo ponía mamá muy a menudo, Mecano me encantaba, entonces siempre creo que tenía la música de los 80 y los 90 muy en mente. Era mi referencia más habitual. Luego es cierto que se escuchaba mucho también Enya, estaba muy de moda esa música espiritual de Enya, que me encantaba y me relajaba un montón. Luego escuchábamos mucho también como cintas, puede ser, de cassette, de los payasos de la tele. Recuerdo cómo me pica la nariz, algo como del baile un pingüino, recuerdo como cosas así, de los payasos de la tele, de Fofó. Y luego recuerdo también, no sé si hubo un cassette, o esto ya me lo estoy inventando, Bon Bon Chip, que era una banda como de niños de los años 90, que me encantaban, los de Toma mucha fruta fresca, que hicieron un anuncio. Eso también como que sonaba mucho en casa y creo que venía de alguna cinta. Es posible, claro, nosotros ahí, música así un poco de corte infantil, pues lógicamente también fuimos acopiando, ¿no? Cuando tú eras pequeño, ¿no? Pues para que la fueras oyendo porque te gustaba, ¿no? Entonces es posible que fuera en esa dirección, no porque nosotros tuviéramos una especial predilección por ese tipo de música, ¿no? Pero fundamentalmente porque compraríamos algún CD o alguna cinta para que tú la fueras oyendo, ¿no? Sí, pero muchos de mis amigos, por ejemplo, escuchaban Disney, bandas sonoras, y yo recuerdo que eso a mí no me entusiasmaba. Yo era más de este tipo de música como infantil, de cassette que teníamos en casa. Luego es verdad que Mecano en el coche sonaba mucho, Enya, y también diría que algo de música del verano. Es que desde pequeños, en mi generación, nos han puesto los booms del verano, los hits, pues típicos del Caribe Mix, de todos los discos que iban saliendo cada verano, desde los 12 años los tenía ahí. Que no era la mejor música, pero recuerdo que había mucha de esta veraniega pop. Claro, es cierto, ¿no? Ahí también creo que hay una cierta influencia, ¿no? De las fiestas del pueblo. Nosotros siempre hemos sido muy de las fiestas del pueblo en el verano, ¿no? Y claro, ¿qué sucede en las fiestas del pueblo en el verano? Pues que la banda que normalmente toca, pues lo que está tocando son los éxitos de ese momento, ¿no? Y por tanto, pues por ahí también viene una cierta influencia, ¿no? Sí, las orquestas del pueblo desde luego siempre tenían algunos temazos y me está viniendo algo también de la adolescencia que escuchaba mucho, quizá más con mamá, que era La Oreja de Van Gogh. Recuerdo que fue uno de los primeros grupos que te podría decir a los que me aficioné, actuales de esa época, no de música de antes. Sí, es cierto. La Oreja de Van Gogh sí que es cierto que la oíamos en casa, nos gustaba. Dentro de esa... porque yo creo que yo tuve una evolución ahí, ¿no? De la juventud de adolescencia a esa edad ya más madura, ¿no? En la cual estás más centrado en otros temas profesionales y quizá pues oyes más la música del momento, ¿no? Y lo mismo que hay esa evolución hacia la música de la movida, ¿no? La movida incluyendo en la movida un concepto muy amplio, ¿no? Ahí pues estamos metiendo a Mecano, por ejemplo, pero también un poquito más posteriormente La Oreja de Van Gogh, ¿no? Sí, a mí ese grupo me encantó, creo que fue, si no es uno de los primeros álbumes o discos que me compré, creo que debió ser el primero o el segundo. Y recuerdo que a mamá le regalé uno de Alejandro Sanz anteriormente. Sí. Bueno, dije, te lo voy a regalar y lo acabó pagando ella, el de El alma al aire, el típico, ¿no? Sí, mamá siempre ha sido muy fan de Alejandro Sanz, entonces sí, no me extraña, ¿no? Y yo creo recordar de haberte regalado también algo de La Oreja de Van Gogh en algún momento, ¿no? Puede ser, sí, es bastante probable. Y luego recuerdo los discos que me regalaba Ángel. También debía ser preadolescente o algo así, que me regaló Roxette, porque le dije mis gustos musicales. Ángel es un muy buen amigo de mis padres, es como si fuera una figura de un tío, y me regaló también Mike and the Mechanics, de Mike Oldfield. Y recuerdo que me descubrió mucho esa música, también algo de Genesis, el grupo que tenía Phil Collins antes. Ángel siempre me regalaba esta música un poco rock pop, rock un poco progresiva, ¿no? Como sabía muy bien los gustos que tenía, yo le decía lo que me gustaba y él me regalaba en algún cumple discos relacionados con esto. Claro, es que Ángel es un profesional de la música, ¿no? Entonces, a lo mejor él hacía mucho más hincapié en esta música, que a mí, por supuesto, también me encantaba y formaba parte de ese background, ¿no? De música de mi juventud, ¿no?
Pero claro, él insistía en ella y te regalaba incluso música de ese tipo. Yo creo que yo ahí no supe quizá en aquel momento, posteriormente sí, ¿no? En aquel momento transmitirte más mis gustos musicales de ese momento, que venían pues de grupos del tipo Jethro Tull, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, etcétera. Eso quizá te han interesado, pero más tarde, cuando yo ya te he hablado de ellos. Yo creo que sí, que me han ido influenciando quizá más tarde, es verdad, pero como que siempre los he visto en casa, en la estantería, y me han interesado y los curioseaba, pero no los llegaba a escuchar. Claro. Recuerdo que mi época ya era más la época Wallman, que no duró mucho, que era entre el cassette y ya lo siguiente que vino después del Wallman, que era, papá, ¿qué formato vino? Pues el CD-ROM, CD-ROM. que lo había también pues en formato Wallman, digamos, no solamente lo tenías en casa, ¿no? Claro. Para oírlo en un buen aparato de música, sino que también tenías uno portable que lo llevabas y lo oías, ¿no? Luego eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Fíjate, hoy, ¿no? Hoy ya pues con el teléfono móvil lo que llevamos es la música a todos lados, ¿no? Claro, mi época es verdad que era más la del CD todo el rato, fuera el formato que fuese. Y luego yo también recuerdo mucho la abuela pastora, que decía que le encantaba Rocío Dúrcal. Pero yo a la abuela nunca le vi escuchar música en directo. Entonces ella, me acuerdo que decía, me encanta, pero jamás le vi escuchando música. Entonces también es muy curioso esto de los gustos musicales, pero hay gente a la que luego no le he visto escuchando esa música. Sí, es verdad, la abuela pastora creo yo que no era muy de escuchar así música continuamente. Ella, evidentemente, por su origen castellano, pues en estas fiestas del pueblo de las que hablábamos, le encantaba siempre bailar sus jotas castellanas y los grupos de dulzaineros que iban y todo esto, pero no era una persona que oyera luego música tan insistentemente como otros, ¿no? Pues es verdad que esta música del pueblo, tipo pues de la plaza del pueblo de las fiestas, en agosto, del 15 de agosto, me han dado a conocer música de este tipo como muy de jota, el gallo sube, ¿cómo es esta canción típica? Sí, no, yo no sabría, yo canto fatal, además no me atrevo ni siquiera a repetir ni una sola estrofa, ¿no? Pero claro, en general es la música castellana, la jota castellana, tocada por un grupo de pueblo, pero en general pues tocando jotas castellanas de las de Agapito Marazuela, el Nuevo Mester de Juglaría, etcétera, ¿no? Y con la dulzaina, que es el instrumento por excelencia. Así es, está claro. Y después, ¿cómo fue evolucionando todo esto, papá? Ya si vamos un poquito más a tu adolescencia, al rock, lo que me estabas contando. Bueno, fíjate, yo quería hacer una pequeña cuestión antes de eso y ahora enseguida paso a ese tema, y es el flamenco, ¿no? ¿Cómo impacta, no? Uh-huh. Yo recuerdo que de joven, claro, yo era un rockero y a mi padre le gustaba el flamenco. Pues fíjate, igual que políticamente teníamos ideas algo diferentes, mi padre y yo, no muy diferentes, pero algo diferentes, pues en temas musicales lo mismo, ¿no? Yo odiaba el flamenco en aquel momento, uh-huh. cuando tenía 16 años, y en cambio pues era un rockero, ya está. Y luego me aficioné al flamenco, pero aficionado. Quiero decir, yo hoy oigo una música, oigo cualquier canción flamenca y te digo qué palo es, o me lo sé todo, sé cómo va, me interesé muchísimo, he leído muchísimo de flamenco, he oído muchísimo flamenco, me encanta el flamenco, y recuerdo siempre cómo os martirizaba, entre comillas, en el coche cuando os llevaba a la ruta al colegio, a ti y a Álvaro y Rodrigo, que eran los hijos de este amigo Ángel que comentábamos, ¿no? Porque los llevaba yo a la ruta al colegio. Y siempre les ponía flamenco, ¿no? A alguno, entre ellos a ti y también creo a Rodrigo, pues conseguí inocularle algo del interés por el flamenco, ¿no? Es que yo, de hecho, recuerdo haberte escuchado poco con rock. Lo he escuchado en casa, pero yo lo que más he escuchado siempre en los viajes de coche, por ejemplo, era flamenco. Entonces yo es la música con la que ya te identifiqué desde pequeño, más que el rock. Sí que es verdad que veía discos de rock en casa, pero lo que más te escuchaba era el flamenco. Entonces era siempre La Niña de la Puebla, Manolo Caracol, Camarón, no sé, algunos se me estará olvidando seguro, pero era este tipo de música, ¿no? Sí, está claro, porque ahí ya hay una coincidencia temporal en ese sentido. Esa época en la que tú tenías, 8 o 10 años, pues es mi época en la que yo me aficioné a tope al flamenco, ¿no? Otras cosas también, pero yo tuve ahí unos años en los que fue muy fuerte la afición por el flamenco y oía mucho flamenco, más allá de que pues lo otro siempre lo he oído y lo he disfrutado, por supuesto, ¿no? Y luego, ¿tú recuerdas, papá, o es un recuerdo inventado mío, unas fiestas, puede ser del PC, que estaba cantando Rosendo Maneras de Vivir? Y creo que fue uno de los pocos conciertos que recuerdo con vosotros, con mis padres, en directo, todos juntos, ¿no? Como esas fiestas las recuerdo perfectamente. Así es, una en la que nos cayó un diluvio, ¿verdad? Que tuvimos que irnos corriendo a refugiarnos en el coche. Sí, tocaba Rosendo y claro, pues Maneras de Vivir. A ver, toda esta música del rock español, pues yo qué sé, Rosendo, Loquillo, Barning, Coz, pues también fue lógicamente muy oída por nosotros en aquella época. Como pueden oír nuestros oyentes, nuestros gustos musicales, o el mío, yo hablo por mí fundamentalmente, es absolutamente ecléctico.
ecléctico. Es decir, podemos estar hablando de Rosendo, pero ojo que hablaremos ahora, supongo, también de Bach y de la Pasión según San Mateo y del Herbar Medig. Es decir, es muy variado mi gusto musical. El mío exactamente igual, porque ha venido muy influenciado, obviamente, por mi padre. Yo luego también he descubierto música por mi cuenta, con la que no coincidimos, pero creo que en la mayor parte de ella coincidimos en gustos musicales. Por ejemplo, el jazz. Yo es una cosa que a mi padre nunca le había visto escuchar en casa, pero yo siempre le vi con una camiseta de pijama que llevaba rigurosamente, que era como de un grupo de jazz de una banda negra. Entonces a mí eso se me quedó marcado y yo más adelante empecé a explorar el jazz por mi cuenta. Pero a mi padre ya le gustaba y ya tenía vinilos de hecho de jazz, de John Coltrane y demás música así. Entonces esto también me llama mucho la atención de cómo uno ya, por cosas a lo mejor visuales de que las ha visto en casa, acaba sintiéndose curioso de escucharlo a través de una camiseta de pijama. Sí, esto es curioso. Yo con el jazz también he tenido una relación extraña y curiosa. Yo nunca me he aficionado al jazz tanto en un sentido intelectual fuerte como he podido estar con el flamenco, ¿no? O con el rock en otro momento, ¿no? Pero siempre he oído jazz, ¿no? Y tengo también una anécdota curiosa y es que yo toda mi carrera, toda la carrera, la hice oyendo una cinta de jazz en concreto, ¿no? Creo que era de Miles Davis, ya no recuerdo muy bien. La cuestión era que el jazz da mucho de sí, por supuesto que es una música magnífica, pero también da mucho como aislante, ¿no? Si tú tienes que aislarte de los ruidos exteriores para concentrarte en estudiar, joder, funciona de lujo. Entonces, pues yo en la carrera, para aislarme de ruidos de vecinos, de televisiones, de historias y concentrarme en lo que estaba haciendo, ponía siempre jazz, ¿no? Entonces de ahí creo que se fue fomentando un poco, ¿no? mi afición también al jazz, ¿no? Y luego también, retomando el rock y tu adolescencia, ahora hablaremos de todos los tipos de rock además que escuchabas. Yo, por ejemplo, una cosa que creo que tú no has estado tan interesado en ella es el doo-wop, el primer rock de los años 50, que era como muy suavecito, muy melódico. A mí ese, por ejemplo, me encanta, y ese me puse una época a escucharlo como loco. Pero ¿qué tipo de rock te gusta a ti? ¿Qué bandas musicales? ¿Rock progresivo? ¿Rock flamenco? A lo mejor tipo Triana también creo que siempre te ha gustado mucho. ¿Qué entraría en esa categoría para ti? Sí, es que claro, es una categoría muy amplia, ¿no? A ver, yo evidentemente hay que comenzar con el rock and roll de los años 50, pero no con el rock más suave, melódico que se usaba mucho en los bailes de los colegios en Estados Unidos y cosas de este tipo, sino más bien con un Johnny B. Good y cosas de estas características. Pero fundamentalmente es más el rock de los años 70, ¿no? Lo que deviene ya, pues, a partir bueno, no es que los Beatles fueran rock, pero de Beatles y de Rolling Stone, los Rolling más marcados, ¿no? Y ahí pues lo que comentaba antes, a mí me ha gustado el rock duro, es decir, un Led Zeppelin, un Deep Purple, y también el rock sinfónico, a pesar determinado rock sinfónico, ojo, no me gustaban demasiado, aunque he oído mucho, ¿no? De Yes o de Rick Wakeman, etcétera, pero más el estilo Pink Floyd fundamentalmente, Focus, etcétera. ¿Jimi Hendrix, papá? Claro, Jimi Hendrix, pero eso no es rock sinfónico, ahí estamos en una especie de jazz blues, rock magnífico. Por supuesto que Jimi Hendrix y Eric Clapton me encantan, ¿no? Como dos de los mejores guitarras del mundo, ¿no? Hay muchísimos, es que habría tantos que mencionar que sería impresionante, ¿no? Pero también lo has mencionado tú y me gustaría solamente hacer una reseña del rock andaluz, ¿no? Bueno, del rock andaluz y del rock catalán, que se produce mucho en España, pues eso, a finales de los 70 y principios de los 80. Smash en Andalucía, Máquina en Cataluña, Triana, por supuesto, el más grande, sin la menor duda. Esa música me entusiasmaba por esa mezcla, ¿no? Del rock and roll que ya me gustaba mucho con la música tradicional andaluza en el caso del rock andaluz y con el jazz y esos ambientes mediterráneos en el caso de la catalana, ¿no? Sí, yo creo que la rumba catalana también tipo Peret, también te la he escuchado varias veces, o además de cantautor tipo Serrat, también... Sí, a ver, el tema de cantautores a lo mejor no es la música que más me ha gustado nunca, pero efectivamente siempre le guardo una predilección especial por Serrat. De hecho, Mediterráneo para mí es un himno de vida, ¿no? Pero otros también, por supuesto, Aute, Sabina, los oigo mucho, aunque es como otro concepto. Para mí eso no es exactamente música, es esa mezcla de música y poesía que te impacta quizá de un modo diferente a como te impacta cuando estás oyendo a Bach, ¿no? Claro, yo por ejemplo, lo que más he escuchado de pequeño contigo precisamente sería La Mandrágora, el grupo previo de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina también lo he escuchado mucho contigo, Aute, Serrat. A mí me suena mucho más esto, por ejemplo, que el rock progresivo, ¿cómo lo llamas? Tipo... Bueno.
Pues Pink Floyd, por ejemplo. Yo eso no recuerdo haberte escuchado tanto esos discos. Ahora, más recientemente sí, pero de pequeño no tanto. Quizá porque tuviste ahí esa etapa de cambios, ¿no? Sí, está claro. Yo dejé más de oír, no del todo, pero dejé de oír más esa música cuando ya dejé atrás mi juventud, y sí que es cierto que hay los cantautores, porque además, bueno, también están los gustos de mamá, ¿no? En ese momento, pues la mamá no era aficionada al rock and roll, y por tanto, pues en casa tú terminas oyendo una música que más o menos le guste a todo el mundo. Y ahí la época de los cantautores pues está también marcado por eso. A mamá le gustaba mucho Aute, por tanto se oía mucho Aute en casa. Ángel también le encantaba Aute. Ángel, claro, sí. Esa es la explicación de por qué tú en ese sentido has oído más este tipo de música cuando tú eras pequeño que la otra. Que yo y luego, por ejemplo, de Smash, El Garrotín, la recuerdo constantemente en el coche, al igual que La Niña de la Puebla con Los Campanilleros. Son como clásicos de mi padre que estaban siempre. Sí, porque bueno, yo aparte de todo esto pues me grababa mis CDs con mixes de cosas, ¿no? Y entonces pues a lo mejor en un CD de eso pues te encontrabas, pues yo qué sé, algo de jazz, una cosa de flamenco y el Garrotín de Smash o yo qué sé, el Expreso Aketama, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? ¿Y qué me dices de la música folclórica como por ejemplo Joaquín Díaz, estos cantos como medievales, estas versiones de estas canciones típicas castellanas? Lo recuerdo muchísimo también en el coche, y hasta hace poco lo tenía como un recuerdo más oculto, y lo empecé a escuchar yo también y me interesé mucho por él. Sí, fue una época, la música tradicional castellana y el romance y la música medieval y la música sefardí pues también me interesó mucho en un determinado momento, y claro, Joaquín Díaz es el exponente fundamental de ese tipo de música, ¿no? Teníamos varios discos de él, lo oíamos mucho también en el coche, y sus romances pues son, vamos, una maravilla que incluso hoy oímos mucho, ¿verdad? Porque ahora últimamente no paramos de oír Los Milagros de San Antonio o El Romance de la Loba Parda, yo que sé, cosas de ese tipo que también nos gustan mucho. De verdad que quien nos esté oyendo estará diciendo, estos tíos están locos, ¿cómo pueden tener esa variedad de gusto musical? Qué pedantes. Sí que tengo que decir una cosa, lo que no me gusta es el reggaetón. Eso está claro. A mí tampoco. Hasta ahora parece que me gusta todo. No, ojo, no me gusta todo. El reggaetón, el rap, todo este tipo de música que deviene de esto que se oye hoy tanto, lo siento, no me gusta. No es que no me guste, es que la odio. Tampoco mi padre le ha dado mucha oportunidad de escucharlo, porque estoy seguro de que alguna canción le podría interesar, pero a mí en general tampoco me gusta el reggaetón. El rap, hay cosas que sí, el trap me cuesta mucho más que me guste, y el house, techno, difícil también. La música electrónica dependiendo de alguna de ella. Pero claro, también entiendo que esto se va alejando todavía más de la generación de mi padre, entonces obviamente le va a entrar muchísimo menos. Y yo reconozco que hay canciones que son horribles, los mensajes son deleznables y las letras son pues lo más básico que pueda haber en el mundo, ¿no? Pero sí que creo que puede haber cosas que se salvan, como todo. Pero claro, esto se aleja muchísimo de la generación de mi padre también. Claro, es que yo oigo a Bad Bunny, a alguien tan admirado hoy, y es que se me caen el alma a los pies, que me perdonen los admiradores de Bad Bunny, pero es que me parece horrible. Y además eso, cuando haces un análisis de las letras y dices, esto se lo están dando a oír a niños de 8 años y lo oyen y es su yo qué sé, el mago de la música actualmente, dices, no, horror, ¿cómo es posible que puedan oír esto? Un contenido, en la mayor parte de los casos, altamente sexualizado para niños de 6-8 años. Es que es horrible. Entonces, bueno, yo quería hacerte hincapié en otra cosa que no has hablado de ella y que yo creo que también marcó mucho tu gusto musical en un determinado momento, ¿no? Quizá deviniendo a lo mejor del cine, no lo sé. Es el tema de la música italiana, ¿no? Sí. Tú has tenido mucha afición, yo menos, a cierta música italiana, antigua, me refiero a lo mejor en los años 70, 80. ¿Por qué no nos hablas también un poco de eso? Sí, esto fue, por ejemplo, uno de los descubrimientos que hice yo por mi cuenta, sin referencias de mi padre. A mí el pop de los años 70... 60, 70, incluso 80, tanto francés como italiano me interesó mucho. Por ejemplo, me encantaba pues Nicola Di Bari, Adriano Celentano, este tipo de música. A mí me encantaba, no sé, música como fácil de oír de esa época, pero como veis soy muy de música más antigua. O sea, yo no he sido nunca mucho de música de mi generación, ¿no? Luego, con la francesa, por ejemplo, pues France Gall, Gainsbourg, Sylvie Vartan, Françoise Hardy... pues todos estos también me encantaban, ¿no? Que por cierto están muriendo todos ahora como chinches últimamente, parece que se están yendo todos. Entonces esta música, pues sí, me dio como con 18, 19 años, empecé a escucharla y fui profundizando ahí. Y eso es como también un poco la banda sonora de mi vida en muchos momentos. No sé por qué me dio por ahí, la verdad.
Hay otra cosa también muy importante que me gustaría que reseñáramos un poco, ¿no? Y es el cruce entre música y cine, ¿no? Para mí es otro de los temas impresionantes. Yo tengo, lógicamente, mis aficiones al tema del cine, de las que ya hemos hablado y no voy a hacer ahora demasiado hincapié en ellas, ¿no? Pero sí que una forma de marcar mis recuerdos de las buenas películas y de las grandes escenas de las buenas películas viene marcado por la música. Hace un par de días, por ejemplo, le recordaba a un amigo, le estaba recomendando que viera El Sur de Víctor Erice, ¿no? Y recuerdo cuando Homero Antonutti, el padre, digamos, está en la comunión de la hija con la música de Enermundo, el célebre paso doble de fondo, bailando Enermundo con la hija. Esa escena para mí es brutal, es que se me pone el vello de punta solo de pensar en ella, ¿no? Entonces hay una relación siempre entre la música y el cine muy importante. Me gustaría que hablaras tú también algo de esto. Pues así improvisadamente, lo primero que me ha venido cuando has hablado de esto es Cinema Paradiso. Ennio Morricone, todas sus bandas sonoras creo que son una referencia, ¿no? En Malena, en todas sus películas, creo que hacía una música muy nostálgica y conecto mucho con ese tipo de música, aunque solo sea instrumental, sin lírico. Me gusta mucho sus bandas sonoras, igual que pues, John Williams, ¿no? El típico también estadounidense, pero bueno. Ennio Morricone quizá me ha marcado bastante más, pero he sido más eso de banda sonora, más instrumental, no tanto una canción concreta quizá, pero seguramente de alguna película se me haya podido quedar alguna de estas canciones, ¿no? Claro, es que dentro de este clasicismo mío en concreto, pues he mencionado esta del sur, ¿no? Pero podría mencionar Honey in the Meadow, ¿no? De la conquista del oeste. Oh, es que igual oigo esta canción cantada por Debbie Reynolds en aquel momento y es que, yo qué sé, se me abren las carnes, ¿no? Hay miles de cosas a ese sentido, de escenas cinematográficas con música, ese cruce que para mí es impresionante, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tener los sentidos abiertos a captar la belleza y afortunadamente creo que nosotros los tenemos bastante abiertos, sí, en ese sentido. Y ese mix de cine-música para mí es brutal, ¿no? Bueno, como estamos reflexionando mucho sobre todo esto, creo que podemos hacer un pequeño corte, lo dividimos en dos, que ya lo hemos hecho anteriormente. Cuando nos enrollamos recurrimos a este formato y podemos continuarlo pues en la próxima edición y ya está. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que va a ser lo mejor, seguro que nos vais a decir que bien, porque así no os aburrimos tanto, ¿no? Y en la próxima pues continuamos, que aquí hay todavía muchas cosas de las que hablar, entonces pues hasta luego amigos y continuamos enseguida en 2 semanas con todo esto. Venga, pues nos vemos en la próxima y os dejamos un poquito con la curiosidad. ¡Hasta luego! Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming. Porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.